Buenas, buenas. ¿Ya estamos acá? Sí, ya estamos. A ver si se van sumando. ¿Cómo están? Buenas. Bueno, con la segunda parte de la desdomesticación que estaba tratando, estuve viendo que quería ver el video de hasta dónde había llegado y me di cuenta que, la versión que el video en YouTube está cortado. Así que ahí lo descargué y lo volví a subir. Eh, y quería contestar, no me las anoté, así que vamos a hacer, me voy a concentrar para acordarme de todas las preguntas que habían hecho. Eh, Sobre eso, porque me quería acordar de hasta dónde había llegado. Cuando empecé a hablar de la desdomesticación y en realidad hablaba de mis hijastros, por supuesto que todos estamos en la misma con respecto a la domesticación. El tema es reconocerlo. Y la cuestión es, bueno, preguntas que me hacían sobre lo que yo llamé la escuelita de finanzas, que en realidad fue una excusa. Lo que pasa es que con esa excusa, vamos a decir, fue una excusa perfecta para empezar a mover ciertas cosas que no se movían. Y que no se movían y que... buenas. Y que con eso me daba la facilidad o era como una puerta de entrada a mover ciertas cosas. Eh, a mover ciertas cosas desde la facilidad, porque, claro, esto yo lo conté ahora que lo pienso cuando estuvimos haciendo en un mindset. A mí me parece interesante siempre estar presente y revisando cuando uno está eligiendo desde el esfuerzo y sacrificio, porque es pesado. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque nos pesa. Y entonces, claro, es una de las cosas que a mí más me interesa. Entonces, yo reconozco o me interesa reconocer rápido y decir, ¿qué hago yo otra vez ahí? Eh, y si bien contaba en el Mindset Madres todo lo que yo pude reconocer y ver sobre eh, los juicios hacia los padres, que en realidad eso me refería en casa con los chicos, eh, me permitió reconocerlo, me permitió elegir de nuevo. Y en esa elección nueva era la oportunidad para decir, puedo elegir otra cosa y no elegir más desde el juicio. La cuestión fue acomodarme o reconocer mis cositas, que era que lo que a mí, que tenía que ver con lo que a mí me afectaba, ¿no? Y lo que a mí me afectaba era que lo que los chicos requerían quedaba desatendido. Hasta que me dejé de joder en aquel momento, con juzgar a los padres y me di cuenta que se los podía dar yo y se lo empecé a dar yo. El tema es que eso generaba todo un movimiento nuevo en casa. Buenas a todos. Así que ese cambio que hubo fue porque cuando uno ocupa su lugar, hay algunas cositas que se acomodan solas y hay otras que no, que tienen que ver con la tolerancia de nosotros mismos a, a molestar por ser nosotros, ¿no? Y no es verdad que molestemos, sino que puede ser que al otro le moleste. Puede ser que al otro le moleste como somos, puede ser que al otro le moleste cómo pensamos, eh, cómo vivimos. Y bueno, ahí está la magia del recibir. Podemos recibir ese rechazo, podemos recibir esos juicios. El punto es que cuando no sabemos recibirlo o no podemos recibirlo o nos resistimos a recibirlo o lo rechazamos o no lo queremos recibir, vamos a pasar mal. Así que, bueno, un poco la invitación que tenía que ver con que les debía la segunda parte, estoy viendo si hay algún mensaje,
Les debía la segunda parte de la desdomesticación que me habían preguntado bastante, que viene con una actualización ahí muy fresca de cositas que pasaban en casa. Y quería sumar y agregar un poco a la propuesta, que eso es lo que estoy haciendo en casa, en realidad primero empecé con Gabriel y después lo trasladé a los chicos, que tiene que ver con cuestionarnos y que ustedes se animen a cuestionarse, a revisar cuánto están dispuestos a incomodarse, es decir, cuánto se invitan ustedes a ustedes mismos a incomodarse y qué sería para cada uno de nosotros incomodarnos, porque no es lo mismo. Seguramente a vos te incomodan una cosa, a mí me incomodan otra, a los chicos otra y a Gabriel otra. El punto es que yo, digamos, hice una... Ahora lo voy a contar y parece que está todo mezclado con respecto a lo de la escuelita de finanzas que me estuvieron preguntando y a esto que vengo como planteo de incomodarse. Y está todo relacionado. No es que esté mezclado, está relacionado. ¿Y por qué está relacionado? Porque esta idea que surgió de lo de la escuelita de finanzas para hacer en casa con los chicos viene de haber querido hacer otras cosas y que como esas otras cosas no funcionaron, creé eso como algo que yo sabía que Gabriel iba a querer. Es decir, que como él iba a estar de acuerdo, era una manera en donde íbamos a estar súper alineados los dos. Y entonces, el estar alineados con eso me permitía después abrir yo ciertos temas. Cuando digo abrir me refiero a que se vean, a hacer a propósito, empecé a generar ciertas conversaciones a propósito a la hora de la comida para que los chicos contesten o pregunten o hablen. Y entonces era todo el tiempo traer temas, ciertos temas, y era como que yo lo hacía a propósito para que Gabriel le escuchara. Porque yo ya lo sabía, yo ya lo percibía, yo ya lo veía. Y yo estaba ahí como esperando que los padres hicieran algo o lo vieran o se dieran cuenta y eso no pasaba. Eso a mí me generó mucha... Bueno, me generó un poco de todo, porque en un momento me generó un poco de frustración. En otro momento también me generó re enojo, por no, vamos a decir, básicamente me recalentaba. Me generó ciertas cosas. Yo me ocupé de esas cosas que eran mías y cuando me las acomodé rápidamente, igual las cositas de ellos quedaban desatendidas. Entonces, ahí fue donde me sirvió reconocer que yo sí podía y que ellos estaban, no es que ellos no puedan, pero la verdad es que por ahora no podían o por ahora no pueden. Y entonces lo que sucedió fue que dejé de esperar que puedan. Es decir, claro, según yo, lo ideal era que lo hicieran ellos o que hicieran ciertas cosas, pero ellos ni la veían, entonces al final no les servía a nadie y a mí se me había convertido en un trabajo. Entonces cuando reconocí que esto se me convirtió en un trabajo, porque yo lo he hecho en un trabajo, me salí de ahí y listo. Reconocí que yo sí podía, dije, listo, lo hago yo. Entonces fue una estrategia lo de la escuelita. Pero ¿qué pasó? Trajo incomodidades porque trajo cosas nuevas. El tema de la escuelita no era más que la idea de darles el dinero a ellos y que ellos se tuvieran que pagar las cosas. Por ejemplo, no sé, el fútbol, el gimnasio, es decir, que ellos empezaran a administrarse su plata con sus gastos, pero no es que ellos trabajan, la plata se lo dan los padres. Acá la cuestión era que tengan conciencia y que tengan noción de manejo de dinero, que sepan cuánto cuestan las cosas, cuánto valen las cosas, que tuvieran la administración del cierto dinero mensual y que, por ejemplo, que si se quieren comprar ropa, vayan y se la compren ellos. Pero claro, esto empezó si bien lo logramos, que la implementación costó porque la madre no estaba de acuerdo, la madre de los chicos no estaba de acuerdo, y esto era que nosotros queríamos hacerlo ya desde el año pasado. Y este año ya fui ahí más con todo, a decir o lo hacemos y estoy dispuesta a todo, porque no es que me importaba tanto el invento de la escuelita y la administración del dinero, aunque sí igual es importante, sino que yo sabía que iba a ser una puerta de entrada para estar
primero, alineados entre nosotros en casa. Y por otro lado, todo lo que iba a surgir, obviamente, que yo ya sabía que iba a surgir, porque en realidad eso era lo que me interesaba que surgiera, pero él no lo tenía, él no tenía, digamos, él no se venía a venir lo que después vino, lo que después apareció. Entonces lo interesante fue que sí me encontré con cosas interesantes, que de hecho me sigo encontrando con cosas interesantes cuando los escucho decir ciertas cosas. Claro, ahora como ellos tienen que usar administrar su dinero y es como que no quieren gastar en ciertas cosas, me parece interesante porque a veces me encantaría grabarlos para decir, che, chicas, miren, lo mismo que hablamos en los mindset, es decir, cómo con 14 y 16 ya están tan contaminados con ciertas creencias de dinero que a veces cuando los escucho es como, uff, ya, que tiene que ver con elegir y que no tiene que ver con dinero. Y me encantaría a veces tenerlo grabado para decir, che, miren cómo esto traspasa, ¿no?, a todos y les llega a los chicos y los chicos lo tienen incorporado. Y entonces, claro, o me la paso hablando o nos la pasamos hablando del tema del dinero y la importancia de que ellos usen el dinero en lo que quieren. Con esto, lo que surgió como, vamos a decir, nueva situación a atender, por no llamarle problema, es que quieren algo y no se lo compran. Y lo peor de todo es que quieren algo, no se lo compran y tienen la plata. Es decir, tienen la plata, pero no se lo compran. Y claro, yo me agarro la cabeza porque es poder cuestionarles y plantearles y decir qué estás eligiendo, ¿no? Por supuesto que no se dan cuenta que están eligiendo, pero sí les hago el ejercicio para mostrarles que, que puedan ver, o por lo menos, aunque todavía no estén eligiendo de nuevo, no estén eligiendo algo diferente, que quede claro que eligen. Y una de las cosas que eligen es que quieren comprarse algo y cuando ven el precio les parece como mucho y dicen, en lugar de enfocarse en comprarse lo que quieren y tener eso que quieren, se quedan enfocados en la plata que se les va a ir, es decir, que van a tener menos plata. Y se quedan súper enfocados en eso, en la idea de, pero voy a tener X plata menos, no sé, supongamos que sean 200.000 pesos, ¿no? Son 200.000 pesos menos. Y se quedan paralizados con eso y no pueden elegir. Así que hice un montón de ejercicios diciendo, bueno, pero porque después ponen excusas. Por eso digo que me encantaría grabarlos para que los escuchen. Porque las excusas es, bueno, entonces tal vez no me debe importar tanto, tal vez no lo quiero tanto. Le digo, ahora te querés convencer de que no te interesa cuando en realidad se les está haciendo difícil a ellos agarrar el dinero y pagar. Cuando la plata la tienen, está, pero ahora es como que lo tienen que hacer ellos. Y digo, wow, me impacta que tan acostumbrados están a que le den, a que le paguen, que lo loco es que no es que encima trabajen. Pero bueno, todo esto trajo, digamos, como nuevas situaciones, vamos a decir como obstáculos, porque igual no obtienen lo que quieren, aún con la plata en la mano, porque no la pueden usar. Y vamos descubriendo ciertos cuentitos que se cuentan con respecto a si lo vale o no lo vale, y cuando les hago ejercicios bueno, ¿juntarías plata para hacer tal cosa? Y me dicen, no, porque es mucha plata. Entonces, claro, se las hago al revés y digo, pero entonces, ¿por qué cosas sí lo harías? Y hacen ahí un poco igual de agua. Siempre son muy hábiles en las excusas y digo, por Dios, como digo en los mindset también, che, toda la energía que usamos y la creatividad que usamos para crear excusas, ¿qué tal que las usamos para eh, crear la vida que queremos vivir y también tener todo lo que querramos tener en la vida?
El tema es cómo uno se enfoca y en dónde se enfoca. Y ellos quedan enfocadísimos en lo que no quieren perder y se quedan capturados ahí en lo que no quieren perder. Entonces eligen no gastarse porque ellos lo ven como un gasto. Aunque yo les taladre la cabeza y les diga, che, no es un gasto, es una inversión. Nunca es un gasto cuando es para uno. ¿Cómo lo vas a ver como un gasto? Vos estás invirtiendo en vos mismo, no importa en qué sea eso. Y por más que yo les dé todo un monólogo, eh, se quedan en la idea del dinero que no quieren soltar, que lo ven como que lo están dejando de tener y empiezan. Y más adelante, ellos dicen que el año que viene van a hacer un viaje con la madre. Entonces dicen, no, porque si mañana, el año que viene viajamos con mamá y si ahí quiero algo, y le digo, pero de acá hasta ese viaje podrías hacer algo para generar plata. Y ese es otro tema con los que los estoy perturbando un montón, que tiene que ver con que se puedan ver a sí mismos como generadores de dinero y no pueden, así que los estoy perturbando de lo lindo con el solo hecho de hacerles preguntas o hacerles preguntas o propuestas. Por eso me reía, porque lo último que pasó ahora y me lo contó Gabriel, dije, ahora yo lo voy a contar en el vivo. Y volviendo un poco a lo que contaba en la parte número 1, que contaba lo de Nico y que quería faltar a la escuela y toda esta cosa rebuscada que armó en lugar de elegir lo que realmente quería elegir. Y por asumir que no lo iban a dejar todo lo que estaba tramando para ver si se salía con la suya, me reía porque volvió a pasar, eh, había un feriado un feriado no, perdón, un paro creo que de colectivo, y entonces me dice, mañana hay clases, pero como está el paro, no van a pasar lista. Y yo me reía y le digo, ¿me estás queriendo, que estás insinuando algo? Entonces me dice, no quiero ir a la escuela. Me dice, si pasaran falta, yo iría. Me dice, pero no van a pasar falta, entonces no quiero ir. ¿Me dejas faltar a la escuela? Y le digo, ¿todavía necesitas mi permiso? Le digo, ya lo hablamos esto. No, bueno, pero vos hablás con papá. Le digo, ¿otra vez lo mismo? Y me dijo, sí. Le digo, o sea que vos necesitas el permiso, sí. Bueno, ok, te lo doy. Entonces, lo que más vengo enfocada yo es en mostrar en casa, y digo en casa es tanto a Gabriel como a él, como por más que a veces uno da espacio para que elijan y no eligen. Entonces ahora lo estoy volviendo loco con que como dejó fútbol ya hace un montón y el hermano va a fútbol y entrena y demás, todo ese tiempo él se la pasa jugando a la Play del celular. Que igual todo el otro tiempo también hace eso. Entonces le empecé a decir que la idea de hacer algo distinto, ¿no? Y hacer algo nuevo. Y bueno, no le está gustando nada, pero lo que yo decía es, che, yo no te estoy obligando, no te estoy diciendo que te voy a meter en una actividad y la tenés que hacer. Te estoy preguntando qué te gustaría hacer. Y bueno, pasaron las semanas y me empecé a inquietar más porque no me estaba trayendo ninguna idea. Entonces yo le decía a Nico, mira, esto es muy sencillo. En la vida es así, si vos no elegís, la vida va a elegir por vos. Si vos no elegís, alguien va a elegir por vos. Así que o elegís algo que vos quieras probar o te lo voy a elegir yo. Y quería ver qué generaba esto, ¿no? Yo pensando que, mm, que iba a generar que él saliera corriendo a elegir algo. Y eso no pasó. Entonces me terminé preocupando más porque dije, estaría costando bastante mover al chico. Así que bueno, en eso estamos. Lo que me parece interesante, o sea, me parece importante contar cuando a veces me preguntan y cuento, o que surge en otras actividades y cuento, es que lo fácil, vamos a decir, la facilidad se encuentra cuando estamos alineados. Bueno, con Gabriela ahora estamos alineados, pero me tuve que encargar de mostrarle un montón de cosas.
La madre no está alineada con esto, no le gusta nada, de hecho. Y eso tiene que ver con el estar dispuesto a incomodarse, ¿no? Por eso yo les preguntaba si, que de hecho también se lo pregunté a Gabriel, le dije, che, ¿vos estás dispuesto a incomodarte a vos mismo con tus cosas, ¿no? Y después le pregunté, ¿qué tanto dispuesto estás a incomodar a tus hijos? Pero no a incomodar porque sí, sino a esto a veces de invitar a elegir más, ¿no? Porque yo sé que o sea, me di cuenta hoy que la palabra incomodar a veces se puede malinterpretar. O se malinterpreta o se da por hecho que es algo malo o que es algo feo. Y no es verdad, porque con cualquier cosa que vayamos a lo nuevo, muchas personas asumen que hay un poquito de incomodidad o incertidumbre. No necesariamente, porque si yo lo estoy eligiendo, no se siente incómodo. Y esa es la magia de elegir. En la cabeza, en el pensamiento, uno lo ve como que va a ser incómodo, pero en verdad es siempre mentira eso. Porque si lo estoy eligiendo yo, ¿qué tal que en lugar de incomodidad es entusiasmo? Entonces, con esto de que empecé a hacer ciertas preguntas o traer ciertos temas a la hora de la cena que en realidad eran a propósito para que Gabriel las escuche y que queden bien puestas en la mesa y no se puedan hacer el boludo, empezó a surgir esto de que, digamos, que el tema del dinero abrió otras puertas y otras conversaciones, porque era, al final, no, o sea, quiero esto, pero no lo compro porque sale tanto y tengo la plata, pero no la quiero gastar. Empezamos a hacer propuestas de, bueno, ¿qué podrías hacer para generar dinero? Y es como que abrimos una puerta de incomodidad más grande, ¿no? Para ellos. Tal es así que les empezamos a decir, ¿no? Como, bueno, a ver qué idea se te ocurre, porque en realidad era otra manera de tratar el tema sobre todo los conceptos, porque si bien le explicábamos muchas cosas y había muchos conceptos, la cuestión es que no quieren gastar su plata. Y entonces le decíamos, bueno, pero si vos te ves como una persona que te podés generar más, no hace falta que esperes todos los meses a que te den la plata mensual, vos generás y lo conseguirías más rápido. Entonces, lo interesante de esto, pero eso sí fue incómodo sobre todo para Gabriel, porque yo ya lo venía viendo hace un montón, es esto de la autoimagen que tienen ellos de sí mismos. Y es que no se ven capaces. Si bien lo dicen de otra manera y con otras palabras, esto de preguntar y repreguntar y repreguntar, en un momento dijeron, no me siento capaz. Y esto surgió con otros ejemplos que encima yo lo tomé porque lo trajo Nico. No me acuerdo qué ejemplos estábamos dando de, bueno, vamos a ver, vos qué harías, qué se te ocurre hacer. Y justo yo veo un video de un chico que estaba vendiendo saumerios en la puerta del subte. El pibe lo vendía de los saumerios con una actitud, y le había hecho una entrevista, y entonces a mí, yo veo la entrevista, una entrevista de 2 minutos. Pero lo que me encantó del pibe es que le pone toda la onda, toda la actitud al ofrecerlos. Entonces se los muestro o se los cuento. Y le digo, ¿se animarían a eso? Entonces me empiezan a decir que no. Y empecé, ¿por qué no? Claro, y eso ya abrió otra puerta con otras conversaciones de lo que a cada uno le da vergüenza. Es decir, no, esto no porque me da vergüenza, no, porque si yo tengo que hablar con la gente, no. Y entonces era como, bueno, entonces, ¿qué es lo que estás dispuesto a hacer? Entonces, ¿qué cosas sí harías? Porque en realidad simplemente fue un ejemplo de un video. Pero esto despertó como ciertas incomodidades, como, vamos a decir, ciertas incomodidades y ciertos temores. Dentro de eso, me parece interesante que veamos la actitud de, si yo reconozco que esto que me incomoda, ¿qué hago con eso? ¿Nos hacemos los boludos y lo escondemos abajo de la alfombra? ¿O lo pongo acá y digo, che, quiero poder con esto? Entonces ahí es donde te invito a que veas tu actitud interna de cuánto estás dispuesto a incomodarte. Porque yo cuando le dije esto a Gabriel, de cuánto estaba dispuesto a incomodar a sus hijos,
yo ya sabía dónde me estaba metiendo. Yo ya sabía la respuesta más allá de lo que él me diga. Entonces se me ocurrió, a propósito para incomodarlo, decirle, bueno, se me ocurrió un ejemplo. No estoy diciendo que lo hagas con esto, pero es el único ejemplo que se me ocurrió, así que te lo tiro a ver qué te pasa. Y en realidad yo lo que quería era que él se escuchara digamos, que se escuchara su respuesta. Entonces agarro y le digo, Santi tiene el año que viene viaje de egresados y entonces están en la organización y hay que empezar a pagar el viaje de egresados. Entonces le digo, por ejemplo, decirle a Santi cómo te verías vos, no, le digo, ¿te animarías a incomodar a Santi? Es decir, ¿te animarías a decirle a Santi, che, el viaje de egresados pagátelo vos? La cara que me puso, como desubicada total con lo que estaba diciendo, fue como, no, y no me parece. Me encantó porque su reacción fue de drama total. Yo estaba súper concentrada para no reírme como me estoy riendo ahora. Pero fue muy interesante lo que él me contestó, ¿no? Entonces le dije, bueno, yo lo que quería que vos sepas es esto que me estás diciendo. Le digo, porque todo eso que vos me estás diciendo, todo esto que vos me decís, incluyendo cómo lo ves a Santi, habla de la imagen que vos tenés de tu hijo. Y encima, no va que esa noche o al otro día, en la cena, traigo el hipotético caso y estamos cenando y le digo, che, Santi, ¿qué pasaría em, si vos tuvieses que pagarte de viaje de egresados? ¿Irías? Y me dice, no. ¿Por qué? Porque, y estaba por decir eso un montón de plata, y ahí se dio cuenta que no sabía el precio. Entonces dice, ¿cuánto cuesta el viaje de egresados? Entonces dije, este guacho se frenó porque sabía que yo le iba a decir algo porque ya se lo había dicho en otro momento. ¿Qué es esto de que dijera que no? O que dijera es mucha plata cuando no sabe cuánto, ni siquiera cuánto es. Entonces digo, ¿dónde te agarras que es mucha plata? Y aparte de mucha plata, ¿según qué? ¿Según quién y según, digamos, cuánto estás dispuesto a moverte? Bueno, la cuestión es que no sabíamos el precio. Entonces, Gabriel inventó un número como una suposición. Me dijo, supongamos que valga, no me acuerdo ya ni qué número dijo, pero las cuentas eran, si él hace una cuenta rápida, entonces dice, bueno, o sea que tendría que juntar 100.000 pesos por mes de acá a X tiempo. Y entonces dice, no. Le digo, ¿de dónde sacas vos la idea del no? De, de no saber cómo esto que estamos hablando, más que además de una segunda parte de la desdomesticación, quiero que sepan que están recibiendo un mindset de dinero y de elección también. Y entonces le digo, ¿de dónde te basás para decir que no podés? Punto número 1, le parece mucha plata. Punto número 2, dice, no sabría de dónde sacarla. Punto número 3, no se ve capaz a sí mismo de generarla. Entonces yo le digo, pero, bueno, primero que ya me alcanzaba las manos para agarrarme la cabeza. Le digo, por eso digo que esto va para todos. Le digo, ¿te estás preguntando qué puedo yo hacer para generar 100.000 pesos por mes? No te estás preguntando. El común denominador de todos los ejemplos que tengo para contarles de casa, de lo que viene pasando desde que estamos haciendo esto o desde que estoy incomodándolo con preguntas, es que están súper paralizados en no hacer un montón de cosas porque piensan. Es decir, no se compran lo que quieren porque se quedan enfocados en que van a gastarse esa plata y que van a dejar de tener esa plata. Entonces yo me agarraba la cabeza porque le digo, escúchame una cosa, vos querés esto y la plata es esta. Entonces a vos te van a dar esto y esto se va. Sí, pero entra esto. Y él se queda enfocado diciéndome, sí, pero se va esto, se va esto, se va esto. Y yo le digo,
Sí, pero no entiendo, le digo, por qué estás mirando tan obsesivamente que esto se va cuando entra esto a tu vida y le digo, pareciera que no valorás esto, o sea, pareciera que no es importante para vos, cuando sí es importante porque lo querés. Era tan exagerado, entonces claro, desde que empecé a hacer ciertas preguntas para incomodarlos más, incomodarnos en el sentido de hablar de cosas que me tengan que contestar, cómo se ven a sí mismos y cuál fue la, digamos, por eso digo que eso les resultó incómodo a ellos, tener que decir cómo se ven a sí mismos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque yo le decía, ¿cómo podés tan rápido decir que no podés, cuando no te estás haciendo ninguna pregunta para generar 100.000 pesos? Y entonces ahí volví a lo de los saumerios. Y le dije, ¿sabes cuánto cuesta una caja de saumerios? No. Le digo, entonces tampoco haces el ejercicio de, por ejemplo, cuántas cajas de saumerio tendrías que vender por día para que en un mes te deje una ganancia de 100.000 pesos. Igual no hubo forma, era no verse, era no puedo con esto y fin. Lo interesante de esa conversación, porque después de ahí se abrió todo un tema, que ese día Nico había venido en colectivo, que eso fue un reavance, fue un avance también de incomodarlos porque ellos no sabían viajar en colectivo. Y eso fue también todo un super plan entre nosotros para que vinieran en colectivo y en un principio venían juntos y después ya nos esperaron más por los distintos horarios del colegio y empezaron a venir solos, ¿no? Y eso estuvo buenísimo porque fue un recambio en el que tuvimos que elaborar, digamos, para que se concretara eso. ¿Por qué? Porque la mamá tampoco estaba de acuerdo con eso y nosotros sí. Entonces eh, es como que en definitiva, para empezar con esos movimientos, al principio es como nadar contra la corriente. Así que vamos a contar esto como avance para decir que eso fue un relogro. Y Nico comenta que en el colectivo ese día, dije, qué genial, cómo está prestando atención. Dice que había un chico vendiendo alfajores y en su sorpresa él dice, le compraron 10. O sea, no sé si 10 personas, 10 alfajores, pero vendió 10 alfajores. Y a mí me encantó que él haya prestado atención a eso y lo contara, porque en realidad, ya que haya prestado atención a eso para poder contarlo, me parecía también algo nuevo. Así que yo agarré lo que él trajo y él dijo, todos solemos a veces volver a eso, por miedo nos quedamos en lo que se fue y no en lo que puede llegar. Claro, por eso lo contaba en poder reconocerlo en uno mismo. Pero sobre todo porque se activa ahí se activan las ideas de carencia, en que la plata se va a terminar, en que se gasta o que eso es un gasto y no es un gasto, es una inversión en nosotros. Tenemos ahí como los conceptos bastante distorsionados. Entonces lo que me gustó cuando él dice esto del chico en el colectivo, que vende los alfajores, a mí se me ocurre preguntarle, ¿y vos te animarías a vender alfajores? Ni siquiera creo que le habré dicho en el colectivo, sino que yo lo único que hice es agarrar la idea de él, que en realidad ni siquiera fue una idea. Él comentó eso y pobre, hasta el día de hoy se está arrepintiendo de haberlo contado, por lo que pasó después. Porque a mí se me ocurre preguntarle, che, ¿vos te animarías a vender alfajores? Me dice, no. Le digo, ¿por qué no? Porque hay que hablar con desconocidos y no sé qué. Entonces, estuvo bueno porque como se la seguí con, bueno, ¿vos qué crees que necesitarías para vender alfajores? A ver, en realidad fue un mix entre los alfajores y lo de los saumerios, que en un momento él le dijo, bueno, pero si alguien me acompaña, sí. Entonces, eso es algo muy característico de él, que para hacer ciertas cosas, si alguien le acompaña, y si no, no. Entonces me pareció interesante, porque de nuevo, todo esto que yo estoy contando y compartiendo, yo ya lo veía, pero yo lo veía porque yo lo percibía y porque hay un montón de cosas que están ahí a la vista, pero no estaban habladas. O sea, que todo esto que generé fue para que estén en la mesa habladas y que también Gabriel escuche. Es decir, que Gabriel no puede hacerse el boludo y que escuchara cómo hablaban los chicos y cómo se veían los chicos a sí mismos, en voz alta.
por eso digo que esto empezó a ser incómodo, porque había días era todos los días, todas las noches, y yo dale con preguntitas, ellos empezaron a hablar más y a hablar más, pero también en ese hablar más decían cosas que, que en esto de que ya era más difícil andar queriéndolo esconder abajo de la alfombra. Me intriga cómo manejas las cosas con la mamá de los chicos, siendo tan diferente a vos de pensamientos. No me jode que les influyas tanto. No le jode que les influya. Le debe joder un montón, lo que pasa es que no sé hasta dónde se entera, porque... ahora les cuento. Porque algo pasó el fin de semana con esto. Marcela, me gusta cómo explicas las cosas con tus ejemplos personales, los es fácil de entender y aplicar en uno mismo. Gracias. Ay, gracias por ese comentario, porque esa es justamente la intención. No tenemos relación, nunca hubo relación, ella no quiso. Cuando los chicos eran muy chicos, ellos querían, me pidieron de que yo me encuentre con ella y bla, y ella no, yo le dije que sí, que por supuesto, ella no quiso, así que nunca, me acabo de dar cuenta que me estoy manchando el buzo blanco. Así que no hay relación. El tema es que, más allá de que seguramente no sé si, no debe verlo como que yo los influyo. Le deben molestar, bueno, por esto lo de los alfajores, por lo que pasó, eso iba a contar, digamos. No sabemos qué se entera, no sabemos qué le llega y qué no. El punto es que como no tiene una buena relación con Gabriel y tienen una comunicación escasa, porque ni siquiera da para decir mala comunicación, a veces no tienen comunicación, ese es un problema. Y yo estuve muchos años, muchos años pretendiendo que ellos se comuniquen, muchos años pretendiendo que se hablen bien, que se lleven bien, muchos años rompiéndole las pelotas a Gabriel con eso y no conseguí absolutamente nada. Es decir, que siempre fui re hincha pelotas con querer mostrarle de que la relación que ellos tenían, o mejor dicho, la no relación que tenían, reimpactaba en los chicos. Y impactaba también en cosas muy específicas. Pero el punto es que ahí yo estaba muy seteada en el esfuerzo y sacrificio, porque primero no conseguí nada, fue re desgastante para mí, lo convertí en un trabajo y empujé y no conseguí nada. Y sobre todo fue muy desgastante para mí. Entonces, dejarme de joder con eso fue como reconocer y decir, bueno, no puedo obligar a dos personas que no tienen ganas de llevarse bien o hablar o sentarse a hablar. Y bueno, ahí es donde dije, tampoco era facilidad para mí, entonces ahí me hice cargo de, bueno, Marcela, a ver si vos tenés facilidad con ciertas otras cosas, ¿por qué no vas por esos lados? Y yo hice un recalcular ahí importante y estoy muy presente siempre con eso, para no hacerlo desde el juicio, porque la verdad es que, o sea, yo siempre cuento, los juzgué mucho a ellos como padres, me enojaba mucho que no los miraran, es decir, es verdad que ahora muchos van a decir es típico de padres separados. Y cuando yo escucho esos comentarios digo, no es típico de padres separados. Es típico de los padres. Fin. Porque en casas donde las parejas no se separaron o no se divorciaron, también pasa que se generan luchas de poder en donde a ver quién tiene razón. Y a mí eso me enojaba muchísimo. Y yo los juzgué años por hacer eso. Es decir, ellos no sé, ella decía una cosa, él otra, y yo me recalentaba porque decía, encima se lo decía, pero Gabriel no me podía recibir, no lo podía ver, no sirvió nunca de nada porque yo me calentaba y les decía, ustedes están peleándose con una lucha de poder absurda y ustedes se miran sus ombligos y no están mirando a los chicos. Es decir, ustedes están muy ocupados para ver quién tiene razón y peleándose para ver quién tiene la razón por una cuestión de lucha de poder y acá es qué requieren los chicos. Y en aquel momento, me acuerdo, esto fue hace muchos años, yo había detectado que a Santi en ese momento requería ir a una psicopedagoga por unas cosas en la escuela. Y no lo logré, y me acuerdo que para cuando
cuando pasó, no me acuerdo cómo fue que se les ocurrió, lo llevaron a él 2 años y medio después. Entonces quedó tan desfasado que era absurdo y ridículo. En esa época ya el chico no lo necesitaba más. En aquel momento, y me acuerdo que Santi me decía, ¿por qué tengo que ir acá? Y yo le decía, no te preocupes, no tenés ningún problema, vas a ver que vas a ir unos días y ella se va a dar cuenta que está todo bien y ya está. Pero había otras cosas que tenía que ver, que sí pasaban, que tenía que ver con la comunicación de ellos. Eh, ¿Por qué me fui por este lado? Porque me estaban preguntando de si a ella no le molesta. Así que la respuesta es, le tengo que molestar yo, que yo exista. Cualquiera en mi lugar lo hubiese molestado igual. Pero bueno. Así que no sé, podemos englobar que no le debe joder que los influya, o que no los influya, le jode que yo exista. Por eso dije que era Voldemort, porque no me nombra. A ver qué me quedó. Y si te das cuenta que no estás dispuesta a hacer lo que se requiere para lograr algo, hay que cambiar la elección. En este caso, si no estoy dispuesta, a ver, estoy tratando de ver si me acuerdo de algún ejemplo. Puse la pantalla rara. ¿Ustedes me ven bien? Porque es como que estoy viendo me veo clarito los mensajes y a mí no. Bueno, no importa. Se me fueron los mensajes. El estar dispuesta, el no estar dispuesta, que te queda más claro si digo lo que yo rechazo. Es decir, cuando vos decís, y si te das cuenta que no estás dispuesta a hacer lo que se requiere para lograr algo, hay que cambiar la elección. Ahí podés cambiar la elección, pero en realidad yo lo primero que te voy a sugerir es que te preguntes qué estás rechazando. Porque en definitiva hay personas que quizás no están dispuestos porque no se creen capaces, que eso es lo que estoy contando de Nico, de los chicos con respecto a generar dinero. No es verdad que no sean capaces. No tienen un problema de dinero, tienen un problema de perspectiva, tienen un problema de percepción, de cómo se perciben a sí mismos. Ellos no se perciben capaces, no significa que no sean capaces. Sí son capaces, pero como piensan que no, ni se levantan de la silla para intentarlo. Bueno, así que no sé si, espero que me estén viendo bien porque no sé qué toque que me quedó como oscura la pantalla. Se ve bien, perfecto. ¿Cómo elegirlo? ¿Cómo elegirlo qué cosa? Momento, que me quiero cerrar el tema si vuelvo. Lo que pasa es que estar dispuesta es hacer lo que ella quiere y hacerse chiquita. Me perdí. No sé lo que quisiste decir ahí, Ale, con eso, pero sí lo que pasaba antes es que yo no es que no estaba dispuesta. ¿Saben lo que pasaba ahí? Que como estaba muy ocupada juzgándolo a ellos de, che, ustedes como padres deberían atender esas necesidades de sus hijos. Sus hijos necesitaban esto, esto, esto y esto, y ellos ni lo veían, por lo tanto, como no lo veían, no lo atendían, no lo hacían a propósito. Pero pasaba eso. Y yo me calentaba porque decía, che, necesitan esto, necesitan esto, necesitan esto. Y entonces no me daban bola a mí, pero tampoco a ellos. Es decir, no se me escuchaba a mí y tampoco lo miraban a ellos. Y eso a mí me enojaba un montón. Por eso digo que el día que me dejé de joder con juzgarlos, también reconocí que no eran malos padres y que hacían lo que podían, pero en ese hacer lo que podían, no estaban pudiendo atender las necesidades de los chicos porque no tenían con qué. Es decir, porque la realidad es que no podían. El día que pude, digamos, reconocer eso, me dejé joder con que cambien, porque encima es como, mi postura es, bueno, pero tienen que cambiar, porque los chicos necesitan esto y tienen que cambiar. No cambió nada, fue súper desgastante para mí.
Y por mucho que yo jodiera de que ellos mejoraran la relación, creo que logré, no sé, una vez que se juntaron a tomar un café, pero porque había pasado algo a los chicos les había pasado algo en la escuela, no, no logré nada. Y la realidad es que y hoy ellos siguen igual. Uno no puede estar obligando a llevarse bien al otro, a dos personas que no tienen interés en relacionarse. Y entonces lo que cambió fue que empecé desde mi lugar, a hacer ciertas cosas. Y esas ciertas cosas, por supuesto, que generó un efecto de incomodidad. No veía un vivo hace un montón, podés creer que con lo que contás es la misma situación con el papá de mis hijos. Mira qué interesante. Gracias por confirmar que se ve bien. Los chicos te deben amar. Los chicos en este momento me deben querer matar los dos. Porque lo que pasó con esto de los alfajores fue que encima, cuando se me empezó a ocurrir cosas, encima le digo a Sol, bueno, porque con Sol siempre andamos haciendo cositas ahí de las nuestras, para nosotros, digamos, lo que no estoy contando es que antes de llegar a esto, se me ocurrieron ciertas ideas que les propusimos a los chicos para hacer cosas nuevas. Es decir, Gabriel reconociendo que los chicos no están haciendo cosas, no hacen nunca nada nuevo, lo que surgió ahí fue que no me acuerdo cómo, no me acuerdo si se había cortado la luz, no me acuerdo qué pasó, pero hubo una situación en donde estaban aburridos. Es decir, ellos tenían todo el permiso de jugar, ¿eh? De hecho, no les quitamos la Play ni el celular ni nada de eso. La cuestión es que ellos estaban aburridos aun cuando tenían eso para, o sea, se supone hacer eso, que eso es lo que se supone que los más les gusta hacer. Y entonces también se dio una conversación muy interesante en donde les cuestionábamos que de qué otra manera sabían pasarla bien. Y claro, que nosotros hacemos cosas así en los celulares o si en la compu. También hacemos cosas con los celulares y el compu, sí. Y encima ellos vienen también de vernos toda la vida con computadoras porque laburar en sistemas, nosotros era algo como una extensión de nuestro brazo, una notebook. Pero más allá de eso, nosotros le decíamos, ¿ustedes de qué otras maneras se saben divertir? Cri, 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 porque bueno, sí, Santi dijo fútbol. Bueno, la cuestión es que en eso también se generaron muchas charlas con ese tema, y dale con ese tema, y yo dale que dale, fui redensa con eso, fue muy monotemática. Hasta que un día Nico pudo decir, es que no me sé divertir solo. Y yo estaba súper contenta porque significa que él ya lo podía ver, lo podía decir en voz alta. Y cuando nosotros las cosas las podemos ver, que eso es lo que yo llamo reconocerlas, las podemos ver en voz alta. Es, che, esto es así, me pasa esto. Y no es con juicio, no es ni siquiera para hacerlo un problema, no es con drama, es, pasa esto, ahora que lo veo, me puedo ocupar. O ahora que lo veo, lo puedo cambiar. O ahora que lo veo, puedo elegir distinto. Lo que pasa es que eso no estuvo pasando. Entonces, por eso me seguí monotemática y seguí redensa con eso, porque ahí la cuestión es, bueno, pero ¿cómo te pensás vos? O sea, cuando él dice, bueno, no me sé divertir a mí mismo, no me sé divertir solo, Gabriel le decía, bueno, qué otras cosas harías? A ver, ¿qué es lo que te gustaría? Y hay algo re puntual que me sigo agarrando de eso porque voy y vuelvo con ciertas cosas, y esto de también tener mucha memoria lo uso a mi favor. Que en un momento había un partido eh, y él expresó el deseo de que le gustaría verlos con los amigos, y le dijimos, tiene grupo de WhatsApp, y le dijimos, ¿y por qué no mandas el partido? Supongamos que era el sábado, ¿no? Y esto era un jueves. Y entonces yo le dije, ¿por qué no mandas un mensaje y los invitás? Y no, que no sé qué, y yo dije, ¿eh? Y medio como que eso se lo delegué a Gabriel como diciendo, andá y ocupate de eso. Y lo que surgió fue que él, con toda la expresión de deseo de tener ganas de invitar y qué sé yo, de invitar, no, perdón, de ver el partido con los amigos, pero que no, la excusa es, no, yo no soy de los que mandan el mensaje de WhatsApp, sino más bien de esperar que me inviten. Es decir, de esperar que el otro accione, y él no accionaba.
Yo pensé que de tanta charla, que jueves, que viernes, no sé qué, no me acuerdo bien el día, pero supongamos que fue miércoles, jueves, dije, entonces tenía toda la expectativa de que para el sábado ese WhatsApp bendito se iba a mandar y se iba a concretar. Y eso nunca pasó. Y para mí eso fue tremendo. Es decir, que él no haya podido mandar el mensaje. Que más allá de que Gabriel todo lo que charlaron le dijo lo que le dijo y las excusas, yo no podía creer que no haya podido mandar un mensaje. Entonces, cuando digo que todavía me agarro de eso, es porque voy y vuelvo con distintos temas y decir, che, dimensionemos que no pudo mandar un mensaje y acá no está la plata en el medio. No es, no está comprando el objeto que quiere porque tenía miedo de perder la plata. Acá ahora la excusa que si no es plata, es un mensaje de WhatsApp. Así que sí me adjudico todo vamos a decir, el derecho de ser la persona más densa del mundo para plantarme con ciertas cosas de decir, che, esto... y aparte soy también, esto de ser, cuando hablamos de ser la energía que se requiere es, creo que el hecho de estar presente, aprovecho cada oportunidad para cuando se hacen relevantes ciertas cosas, ahí te paso la factura. Pero no la factura como reclamo, sino para decir, están haciendo más importante tal cosa y Nico todavía no puede mandar un mensaje de WhatsApp. Es como no me vengan a romper las pelotas con las pruebas. Por eso la otra vez cuando, creo que lo conté en el otro vivo, ¿no? Que iba a contar lo de los alfajores. Que cuando me manda un mensaje, ella manda un mensaje, tenía un audio y decía, era un sábado, me acuerdo, y ella decía, Santi se sacó un 1,75, lo voy a matar. Y cuando yo escucho eso, mi reacción fue sacar los colmillos. Ahí yo estaba convirtiéndome en dragón porque ahí sí lo que yo estaba dispuesta es digamos, a la postura que yo tomé de influir en él para que vaya, me refiero virtualmente, la llame, la calme, que no se saque, que no lo rete, que no lo castigue, pero porque puntualmente ese día, que era sábado, él tenía una invitación a no me acuerdo dónde y decía, yo me estoy siempre motivando a que salgan de casa, nunca salen de casa, no salen ni a la esquina. Una vez que el pibe tiene algo, iba a querer matar a todos si lo castigaban. En otro momento hubiese sido, lo normal hubiese sido que lo castigaran y no lo dejaran ni en ese evento y yo pretendía que él fuera. Y de hecho fue. Es decir, que no se castigó. Ahí es donde hoy hago ciertas cosas que antes, vamos a decir, era como que no me metía, ¿se entiende? No, que por ser respetuosa no me metía y a las pelotas, respeto, no 0 menos 10, me importa 3 carajos, respeto a quién. O sea, respeto a quién si yo acá, digamos, en donde me enfoco es en que ellos son personas que requieren un espacio que no tienen y que en ese espacio, cuando por más que uno se lo haga y les da la libertad de elegir, no saben qué hacer con la libertad y no pueden elegir. ¿Y qué pasó con los alfajores? Y entonces, con todo ese hipotético caso de que empecé a decir, bueno, a ver, pero si tuvieses que vender alfajores, se empezaron a incomodar mucho. En ese día Santi no estaba. Entonces, ¿qué pasó? Ese día tuvimos esa conversación con Nico, que es el que hizo el comentario y que comentó todo esto. Pero el otro día, cuando vino Santi, empecé a explicarle la idea de los alfajores, que vino por lo que Nico contó y que bla, 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 y que cómo se ven yendo a vender alfajores. Por ejemplo, acá al parque, ¿no? Y casi se infartan los dos. Fue como, no. Y claro, más se ponían así, más me ponía yo en, entonces vamos a ir al parque a vender alfajores. Es más, le dije, Sol, vamos a ir a... Le digo, traigo a Sol, que es especialista en que Sol te vende hasta una nave espacial. Le digo, y van a tener, no, vamos al parque y nos vamos a divertir. Pero yo lo tomaba así como una diversión de todo lo que podían aprender. Es más, hablaba del tío, es decir, del tío que sería el hermano de la mamá de los chicos, que tiene un chamullo importante, un chamullo nivel Dios, y yo siempre les estoy diciendo, ¿por qué no pasan unos días con el tío? Así escuchan ciertas cosas de cómo se maneja. Y les perturbó un montón. Tal es así
que a Nico, que yo lo venía persiguiendo y le venía rompiendo las pelotas con, che, dale, elegiste una actividad. Le digo, si no, encima le dije a propósito, porque yo sabía que no iba a querer, yo me anoté en el gimnasio, paréntesis, yo que decía que no me iba a meter nunca en un gimnasio, tengo el pelito mojado porque vengo de ahí, le había dicho en chiste que si no hacía ninguna actividad iba a ir a hacer clase de salsa conmigo. Mentira. No era, yo me iba a anotar en el gimnasio, no clase de salsa, pero se me ocurrió solamente para molestarlo, porque la cara que puso fue como, onda, no. Y entonces le digo, bueno, pero si te estoy dando a elegir, no elegí nada, bueno, vas a venir a ver. Entonces, de hecho, Gabriel empezó a bardear y decir, che, mirá que vas a terminar yendo a bailar salsa con ella, ¿eh? Pero al final, por mucho que le hiciéramos estos chistes y estas incomodidades, él no estuvo eligiendo nada. La cosa es que con lo de los alfas, con lo de la actividad, le empecé a romper más las pelotas, por lo menos que trajera, porque la idea era que se conectara con sus ganas, que dijera, no sé, yo le digo, cualquier cosa, puede ser alfarería, puede ser, no sé, un curso, un taller de escritura, bueno, no, todo lo que sea escritura y lectura le escapa. Pero yo le daba ideas, pero tampoco le queríamos dar ideas, sino como un deporte, o sea, cualquier cosa que te interese. O sea, mínimamente lo que pretendíamos es que era que se empezara a fijar qué, qué le genera interés o curiosidad, ¿no? Entonces a veces me planteaba como, y no sé si me gusta, y no, Nico, hasta que no lo pruebe no sabes si te gusta. Igual el me gusta, yo soy bastante densa con el me gusta, porque es un juicio positivo, y si bien lo vemos en el mindset de juicios positivos, se me acuerdo que ese día que estábamos merendando juntos, estábamos comiendo casan creme, estábamos comiendo un queso, y yo le digo, mira, si siempre vas a comer esto mismo, porque decís que te gusta, nunca vas a probar nada nuevo, así que el me gusta es bastante limitante, porque no te permite elegir y explorar otras cosas. Y yo estuve con eso y darle con eso, y que con la comida le hizo algo, porque de hecho él después se puso a hacer un pan y se puso a hacer cosas nuevas, es decir, hizo cosas nuevas con respecto a la cocina, pero lo que noto es que siempre se queda encerrado en casa. Entonces, la otra vez que yo lo perseguía y darle con la actividad, como le tocaba irse a la casa con la madre, y le mando un mensaje y me dice, ya me conseguí un trabajo. Y le digo, a ver, contame. Y me dice, para mamá, claro. Dije, bueno, cuando vuelva, hablamos. Cuando vuelve, que en realidad no volvió, vienen a ver el partido cuando juega San Lorenzo por Cábala. Viene, le pedimos que nos cuente y dice, no, porque mamá me pidió unas cosas, le pedí a mamá si tenía algo para hacer y qué sé yo, que me iba a pagar. Entonces nos decía, esa es la actividad. No, Nico, no entendiste, esa no es la actividad. Está genial que vos hicieras eso, está buenísimo, puedes hacer las dos cosas, pero la actividad es otra cosa. La actividad era para que vos hagas algo, para que a vos te entusiasme, que te dé curiosidad, que te interese, que quieras probar, porque es como que se van mezclando los temas, porque al final con el tema de los alfajores y qué sé yo, está la idea de generar dinero o la idea de darse cuenta que pueden hacer cosas que en un principio te dan vergüenza, pero que después ya eso se acomoda y no te da más, es como que se pierde el cómo nació esto, que nació de él decir, no sé divertirme solo, eh, y que la idea de una actividad no era por la actividad en sí, no era porque sea importante que haga una actividad, sino que el hecho de que él explorara ciertas cosas. Entonces, ¿qué exploración hay que ponga cuadernos dentro de una caja para la madre y la madre le pague con eso? Entonces le digo, escuchame una cosa, todo muy lindo, pero sigue siendo dentro de casa. Lo que él quiso negociarme fue decir, bueno, cocino cosas distintas 3 veces por semana. Y le dije que no. Es decir, le digo, si vos querés hacerlo, divino, hacelo, porque igual a veces lo hace. Cuando tiene ganas, ¿no? Le digo, pero eso no es una actividad, porque es como lo que quedó en evidencia ahora que no quiere salir de casa. ¿Y qué pasó con los alfajores? Pasó que nosotros en ningún momento le dijimos que tenían que salir a vender alfajores. Pero ellos empezaron a generar tanta resistencia que se dieron un montón de conversaciones. Dentro de esas conversaciones fueron conversaciones recopadas, porque a Santi le entré por otro lado con el tema del fútbol. Estuvimos hablando y yo le empecé a preguntar qué sentía, y entonces cuando empezó con la vergüenza le digo, no sé a qué te referís con la vergüenza. Hacé de cuenta que yo no sé la palabra vergüenza, entonces, ¿qué te pasa?
y empezó a decirme con otras palabras, y esa conversación fue súper nutritiva, porque ahí él empezó a decir cosas de cómo se veía a sí mismo y yo le preguntaba de dónde sacaba eso. Y entonces, claro, en un momento lo acorralé mucho con, che, pero vos hiciste una cosa así, no. Y entonces, ¿por qué asumís y me defendés tanto la idea de que si vas a vender alfajores vas a sentir esto, esto y esto y esto? ¿De dónde sacás esto si no lo hiciste nunca? Y se quedaba como sorprendido, como diciendo, ¿y ahora qué contesto? Y entonces eso llevaba a más profundidad hasta que él pudo decir, no me siento capaz de vender los alfajores. Pero siempre fue en un ejercicio del hipotético caso. Nunca les dije, nunca fui a comprar alfajores y decir, vamos, pero como que el ejercicio imaginario sirvió digamos, a Santi le sirvió porque tuvimos una conversación muy interesante con todo esto, pero a Nico se quedó en la idea de, me da miedo que me manden a vender alfajores, y se quedó súper perturbado. Tal es así que justo, bueno, Santi después estaba con fiebre y se quedó y no fue a la casa de la mamá, decidió quedarse, así que esa semana estaba él solo acá y Nico allá. Y lo interesante de eso es que, claro, con Santi seguimos charlando. De hecho, yo había ido al dentista y a la vuelta le compré un alfajor, y entonces le dije, mira, para contribuir en la causa te traje algo para que lo pruebes. Para que pruebes y hagas una cata de alfajores. Ja, 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 pero seguíamos con el tema, ¿no? Y fue interesante porque ahí yo le dije, che, una de las cosas que él me había dicho es que le daba cosa, claro, y yo decía, miren qué loco, que como Nico contó que había visto el chico en el colectivo, a ellos les quedó de vender alfajores en el colectivo. Yo nunca había dicho eso, pero no importa, yo me quedaba con lo que las asociaciones que ellos hacían. Y entonces Santi dijo, pero por ejemplo, me preocuparía que si alguien me ve, alguien como quién, y que mis compañeros de colegio no está todo bien, pero supongamos que no sean de mi curso, pero que sean de otro. Ajá, o sea que si en el colectivo te ven otra, te haría sentir qué cosa. Y me daría cosa, qué va a decir la gente. Y yo decía, esto se pone cada vez mejor, porque, claro, como pasaban los días y seguíamos hablando del tema, le digo, ¿qué va a decir la gente? Y le digo, ¿qué pensás que va a decir la gente? Y también se dieron digamos, yo se la seguí porque le dije, ¿vos te das cuenta que no podés controlar qué dice la gente? Bueno, esa conversación fue mortal, porque lo que él me decía es, ¿vos me estás diciendo que se puede, que a vos no te importa? Y le digo, sí, Santi, yo te puedo decir que a tu edad sí me importaba igual que vos, pero que me autoentrené y que ahora no me importa. No, Marcela, es imposible. Es imposible que no te importe. Y le digo, ¿por qué pensás que es imposible? Y entonces él me da todos sus argumentos, que obviamente que se los estaba proyectando a ciertas personas específicas, vamos a decir relaciones amorosas de ciertas personas cercanas, pero que todas representan a mamá y papá, y se lo dije. Y entonces, claro, esto se ponía cada vez mejor la conversación, pero con Santi, Nico no estaba. Se ponía cada vez mejor porque esto nos llevó a ciertas cosas que yo empecé a traer cositas de todos lados, como lo del gimnasio ese que no se compró, y que en realidad él no tenía la aprobación de la madre, ¿no? Entonces, todo esto derivaba a, ¿qué pasa? Le digo yo, ¿qué pasa cuando queremos algo? Ahí hablaba de iguales, eso lo hice siempre, lo hice toda la vida. Desde que ellos son muy chicos siempre hablé, por eso ellos tienen naturalizado de que de mi lado no hay ningún conflicto, pero bueno, del otro lado sí. Siempre estuvo muy naturalizado que yo siempre hablé de nuestras madres. Ellos conocen, mi mamá los trata como si fuesen sus nietos, pero digamos, siempre hubo una relación de tu mamá y mi mamá. Es decir, los dos tenemos madres, como que siempre traté el tema de tenemos nuestras madres y hablamos de nuestras madres, y siempre fue como algo muy natural. Entonces yo le usé eso, que eso, digamos, es algo que siempre funciona así, y entonces yo le decía, ¿qué pasa cuando queremos algo y a nuestros padres no les gusta? ¿No? Como que todo esto se terminaba uniendo con el qué va a decir la gente y todo lo que uno deja de hacer porque quiere evitar lo que va a decir la gente. Así que lo interesante con esto fue que en la medida que pasaban los días, encarábamos el tema de otra forma. Otro día llego, al día del alfajor, le digo, che, me quedé pensando en lo que me dijiste, le digo, y me quedé preguntándome por qué vos asumís que esa gente que te podría ver en el colectivo, que son
gente del colegio y que te da cosa, él decía esa frase, que te viera, que te genere, que te hace sentir, le digo, ¿por qué asumís que va a pensar algo malo? Le digo, Santi, cuando vos te animás a hacer cosas que los demás no, empezás a parecerles un genio, o sea, a los demás, porque van a decir, che, qué genio hace esto, o qué igual es muy subjetivo, ¿no? Por supuesto, porque no deja de ser la opinión del otro, que tiene que ver con los juicios del otro. Mindset juicios uno. Pero a lo que voy con esto es que eso derivó a que yo le hablara del liderazgo y cómo se comporta un líder. Entonces, claro, me metí con el fútbol y ahí le entré, que le reinteresó, porque a él le interesa el fútbol y de hecho se quiere ir a probar. Entonces yo le decía, ¿a vos te parece que es lo mismo un futbolista que sea el líder o que no? Y es obvia la respuesta. Y entonces le digo, viste que Messi era el mejor jugador del mundo, pero no era líder. Messi no fue siempre un líder. Y entonces yo, que cero fútbol, me agarré lo que me acordaba y le dije, ¿ves quién era ese jugador de fútbol que le dijo al arquero, hoy te convertís en héroe? Entonces me dice Mascherano, le digo, ¿te das cuenta que Mascherano era líder? Él era líder, hizo eso, en ese momento Messi no lo era. Le digo, ¿vos te das cuenta del cambio que hay en Messi? Le digo, ahora Messi es más líder. Entonces, con esto de animarse a hacer cosas, es decir, incomodarse en un principio un poquito para animarse a hacer cosas que antes no te animabas, no importa si es porque te dan vergüenza, porque te dan calor, porque te dan lo que sea que te den, yo le decía después, ¿vos cómo pensás que te vas a sentir? Y como que estuvo bueno porque él pudo hacer todo el hilo de va a estar buenísimo. De hecho, me contestó, y estaría bueno porque tendría más herramientas. Y yo le decía, claro, pero son herramientas para la vida. Herramientas cuando te gusta una mina y te la vayas a querer levantar. ¿Cómo haces si no hablas con alguien que tenés al lado? ¿Cómo te pensás que le vas a hablar a una mujer, que le vas a hablar a una mujer? Ah, eso ya lo veníamos hablando desde antes, porque un día se me ocurrió preguntarle por las compañeras, que me dijo que tiene 5, y entonces yo le preguntaba, esto ya pasó un montón, pero cada tanto voy y vuelvo con ese tema, que son 5 y me decía que no hablaba con ellas, pero me decía, no tengo nada en común con ellas. Y le digo, ¿quién te dijo que teníamos que tener cosas en comunes para hablar con un otro? Le digo, qué mejor que las diferencias y compartir igual podemos hablar y llevarnos bien, aunque sean distintos. Entonces él me había contado que a las chicas, que no hablaban las chicas, entonces yo me reía porque quería saber cuál era la excusa. Y me dijo, porque a esas chicas solamente le interesan las notas. Y yo me reía porque le digo, Santi, yo era de esas chicas. Le digo, ¿qué tiene de malo? Entonces también era interesante esto, pero porque era como que él me trajera sus excusas de no hablo con las chicas porque bla, ¿no? Y entonces yo le decía, bueno, pero imagínate que vos, no te estoy diciendo que te pongas de novio con esas chicas, pero podrían ser tus amigas. ¿Qué te hace pensar que para ser amiga de alguien tenés que compartir los mismos gustos? Y acá están de nuevo los juicios, nos juntamos porque compartimos estos juicios y estamos en oposición a esos que son los juicios opuestos. Es decir, todo lo que estamos acá nos juntamos y agrupamos acá y no nos juntamos con la chusma porque es en la polaridad del juicio. Bueno, así que ya venimos hablando de distintas cosas y a mí me encanta agarrar todas y unírtelas. Entonces, ¿qué es lo que hagan los mindsets, no? Entonces yo lo que le vendía la habilidad es, imagínate que vos empezás a vender un alfajor, pero ¿cuánto podés ganar un alfajor? Le digo, no tengo ni idea porque hay que ver los costos, bla. Le digo, pero un día te va a parecer una boludez vender un alfajor. ¿Y qué va a pasar? Vos solo vas a decir, che, si ya vendo un alfajor, ¿qué otra cosa puedo vender? No sé, qué sé yo, X cosa. Le digo, vos imagínate que la habilidad cuando la tenés y te das cuenta que la puedes usar para otras cosas, la podrías usar, no sé, para vender autos. ¿Cuánta plata, cuánta ganancia podés tener vendiendo un auto? Es decir, es mucha más cantidad de plata vendiendo un auto que vendiendo alfajores, obviamente, pero la habilidad es la misma. Así que pero yo creo que igual todas esas cosas no le importaban tanto, si igual las entendía y estuvo buenísimo que las charlemos. Lo que más le gustó fue lo del fútbol, porque fue como darse cuenta que ahí era una característica que le iba a marcar la diferencia, porque hoy él juega la pelota, pero igual, digamos, funciona desde la timidez. Así que, ¿qué pasó con los alfajores? Y que de ahí ese mensaje no seguí, porque lo que quería contar de lo que fue muy gracioso para mí fue que si bien con Santi, con esto le dimos muchas vueltas y tuvimos muchas charlas y fue muy interesante, con Nico no.
Nico se quedó horrorizado y paralizado con un miedo tremendo. Todo eso en su cabeza, porque nadie le dijo que iba a tener que ir a vender alfajores, pero como le traíamos el tema, se ve que a él le quedó, no sé, imaginariamente que lo íbamos a obligar a vender alfajores. Tal es así que se le nota que se reperturbó porque pasaron por acá con la madre a buscar unas herramientas que necesitaban para no sé qué cosa. Cuestión que Gabriel baja a dárselas y surge un tema por otra cosa. Bueno, también no respetando las reglas de lo acordado de que la ropa se la tenían que comprar ellos. Y ella le compró ropa, entonces Gabriel le dijo, bueno, la repiloteó y puso cara y dijo, bueno, ellos, la reacción de él fue decir, tu mamá tiene derecho a regalarte lo que quiere. Y ellos fueron guachos ahí, ¿eh? Yo dije, ¿cómo crecieron los pibitos de estos que antes no hacían esas cosas? Uno de ellos dijo, ¿qué, no los van a pagar a medias? Y él le dijo, no, no, porque lo acordado es ta, 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 ta. Y ahí hubo como un cruce entre ellos. Y ella agarró y le dijo, no hay necesidad de que lo quieras mandar a Nico a vender alfajores al colectivo porque no es necesario y no sé qué. O sea que fue re gracioso porque ella saltó mal. O sea que evidentemente Nico le contó a ella, así que sí están pasando ahora que la información está traspasando. Eh, y él se lo tomó re bien, se rió y le dijo, mirá, si vos querés saber bien sobre ese tema, si querés me llamás y lo charlamos. Y eso nunca pasó. Así que en realidad ella ni sabe, ni entiende, ni preguntó, ni le interesa conocer lo de los alfajores y vaya a saber qué le dijo Nico y qué interpretó ella, pero ella salió a defender que, bueno, un poco la postura de me parece cualquiera que lo quieras mandar al chico a vender alfajores. Eh, y bueno, llego tarde, pero después lo veo. Muy bien, señora. Así que, bueno, dije, qué interesante, que me causó gracia porque decíamos, wow, cómo lo estamos sacando de su zona de confort solamente con el pensamiento que lo está perturbando para que se lo cuente a la madre, porque esto nunca no había pasado nunca una cosa así, es la primera vez. Pienso que esta conversación también tiene que ver algo con el amor propio. A mí lo que me interesa el amor propio es un temón, de hecho hay un mindset enfocado en el amor propio, pero a mí lo que me interesa es que hay dos cosas que se dan en conjunto. Generalmente a todos nos pasa que no hemos tenido el espacio que necesitábamos tener, es decir, a todos nos faltó espacio, porque nadie sabía darnos el espacio. O sea, eso me pasó a mí, a vos y al resto del mundo. A todos nos faltó espacio. El problema con eso es que después vamos por la vida en un espacio reducido, es decir, ahí es donde nosotros nos mutilamos un poco para encajarnos, para meternos en una cajita y para vivir encajando en el mundo. El tema es que lo que, digamos, toda esta movida que yo vengo haciendo es porque yo me repuse las pilas y dije, ok, a ver, córranse acá, vamos a hacer espacio. Hice espacio y no alcanza en el caso de ellos. Es decir, no, con el elegir y con activar y con accionar, es como que por más que uno le muestre posibilidades, no van y las eligen. Y eso tiene que ver con cómo se ven ellos mismos. Y eso yo ya lo venía viendo porque yo le venía diciendo hace mucho tiempo a Gabriel diciendo, che, estos pibes son soldaditos, solamente pueden cumplir. Vos le das a elegir, no saben qué elegir. Ahora, si vos les pedís algo, les decís algo para cumplir, sí, por eso le llamo a eso la desdomesticación. Eh, porque no están pudiendo elegir lo que realmente quieren. Más allá de que les preguntás qué querés y te dicen que no saben. Marce, me quiero ir a vivir con vos. No sabés lo que estás pidiendo. Estoy escuchando todos los mindsets que hice y sigo viendo cosas.
Gracias por este mindset en vivo. Un placer. Que el otro día me encantó que me mandaran un mensaje. Aprovecho a agradecerle a todo. Aprovecho a agradecer a todos los mensajes. Que una chica, una mami me escribió y me dijo, encontré a mi hijo vendiendo resúmenes en la escuela y lo súper reté. Después me encontré con tu vivo, que hablabas de la importancia de que los chicos sepan y reconozcan que son capaces de generar dinero y que pueden generar dinero. Y estaría buenísimo que tengan esa conciencia desde chicos, y es más, la experiencia también, para que sean conscientes, porque si no estamos pensando que vamos a generar dinero el día que uno hace una carrera universitaria, el día que consigue trabajo, el día y todas esas huevadas que tenemos todos metidos en la cabeza. Y me dijo, y vi ese video y que le hizo cambiar la percepción. Entonces me sentí re contenta porque dije, qué genial haber podido contribuir a una persona a cambiar esa perspectiva. Yo le contesté, bueno, decirle a tu hijo que ahora te das cuenta que está buenísimo, que es genial, incentivarlo a qué más puede crear para vender. Mala madrastra que lo mandas a vender alfajores. Claro, pero no dijo eso, porque no dijo nada conmigo, no dijo, se lo dijo a él, como diciendo, ¿y vos lo querés mandar? Em, que igual me recagaría la risa si llega a surgir de que era, si es idea mía y eso. No me cambia nada, me parece re divertido igual. Estoy muy dispuesta ahí a ser más intensa cada día. El mucho espacio puede ser muy incómodo al principio, sí, porque, bueno, muchas personas tienen el síntoma como del vértigo, y siempre dicen, uy, estoy mareada, o uy, me siento así, así, y en realidad es espacio. Porque sentís como si no te pudieses, no sabes de qué agarrarte. Em, pero también una de las cosas vamos a decir dos cosas, y con eso lo cerramos el vivo porque acabo de ver la hora, así no se me duerme. Dos cosas que me parecen interesantes que extraigo de de esto de los chicos que está en la línea de los mindset, digo, y que les pasa a los adultos, es que quieren algo. Porque a raíz de lo del viaje de egresados, como estaba Nico ese día en la mesa, para incluirlo le dije, bueno, a ver, como que Santi dijo, no, tanta plata en un viaje de egresados, no. Entonces le digo, entonces, ¿qué cosas sí valdría para vos? A ver, ¿a dónde te gustaría ir? Entonces ahí le pregunté a los dos, ¿cuál sería el lugar que a ellos les gustaría ir y que están dispuestos a pagarlo? Es decir, que están dispuestos a generar la plata para pagárselo. Yo quería ver qué me decían, ¿no? ¿Qué nos decían? Y ya no me acuerdo qué dijeron. Santi dijo Europa y Nico dijo, me parece que dijo Estados Unidos. No me acuerdo. Para mí son fantasías de otras personas lo que ellos contestaron. Pero bueno. Cuestión que tampoco estaban diciendo que sí serían capaces de hacer lo que tuviesen que hacer para pagarse el pasaje a Europa o a donde sea, ¿no? Es decir, que ellos lo planteaban como era algo grande. Como es algo grande, lo ven como imposible. Como lo ven como imposible, no se pueden hacer la pregunta. Entonces, cuando yo les empecé a achicar y acotar ese objetivo, vamos a decir, que yo hablaba de un viaje, porque en realidad yo lo que yo quería ver es qué manejo tenían de lo que ellos consideraban mucha plata y si podían hacer una cuenta y decir, bueno, a ver qué podríamos hacer. No estaba esto. Lo que tienen en común cuando lo vemos en los mindset o en los talleres es, bueno, y en los vivos, es poder, me parece interesante el ejercicio, es más, se los mandaría a escribir, gente. ¿Qué tendría que pasar para que lo escriban? Es, reconozco que quiero esto, yo quiero esto, después esto que yo quiero, vengo y digo, es muy caro, es muy grande, es muy no sé qué.
es muy difícil, ta, 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 y entonces no puedo. Y acá es donde abandonamos nuestra elección. Yo estaba diciendo, pero yo quiero esto. No nos importa qué es, aplica para todo. Yo quiero esto, pero es caro, pero ta, 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 entonces no puedo. Y entonces después voy por la vida eligiendo esto. Elijo no poder, elijo que sea caro para mí, porque voy a decir es caro para mí, pero si ese lo tiene, aquel lo tiene, o sea, la que no lo tiene soy yo. Entonces, esto, que es algo que le veía a ellos, es que no lo eligen. Esto es lo que nos pasa a todos, no es que le pasa a Santi y a Nico y al resto del mundo nos pasa. Es como cuando no nos permitimos elegir algo que vemos muy caro o muy grande. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que esto es el ABC del dinero. Que cuando nosotros queremos elegir algo no tenemos que mirar la billetera. No tenemos que mirar nuestra billetera o nuestra cuenta bancaria. Elegir es elegir. Entonces, si vos decís, bueno, yo quiero... a mí me resultó muy revelador darme cuenta que elegía en función de la plata que tenía. ¿Pero por qué? Porque como siempre en mi casa, no en mi sistema familiar de familiares, en mi casa mis papás querían esto y entonces ¿qué hacían? Juntaban la plata, iban y se lo compraban. Es decir, que ellos primero tenían la plata y después iban y lo compraban. No, en mi casa no estaba el concepto de tarjeta de crédito, que es no tengo la plata, pero lo tarjeteo. En mi casa no existía eso. Entonces yo ya vengo de un sistema familiar en donde es verdad que me beneficia esa costumbre de mis padres, o vamos a decir, me benefició por sobre otras personas que no se ven capaces a sí mismas, no se ven capaces de juntar el dinero. El tema de juntar el dinero tiene un beneficio secundario, que es que uno se ve como una persona capaz de tener dinero. Porque si yo junto, mientras la junto a ese dinero, es plata que yo tengo. Entonces supongamos que sea esto. Parece una boludez lo que yo estoy diciendo, pero lo que me gustaría regalarles acá es la conciencia de, si todos estos son billetes y yo todas estas platas las junté porque después vamos y compramos esto, mientras juntamos esta plata, en el psiquismo nos queda grabado que tenemos esta plata. Supongamos que esto sea la mitad y que me falta todavía juntar este montoncito. Mientras hago cosas para juntar este que todavía no está, yo ya tengo esto. Y esto en mi psiquismo ya está en mi psiquismo como soy una persona que tiene esta plata. Después juntamos esta. Y vamos y compramos esto, ¿sí? Pero en ese proceso, la imagen que uno tiene de sí mismo es la de yo puedo tener plata. La gente que tiene mucho quilombo con las deudas es porque esto no lo tiene. Lo que tienen las personas que generalmente tienen quilombos de deuda o de, vamos a decir, de dinero, aunque el problema nunca es el dinero, es que no se ven a sí mismas como personas que pueden tener plata. ¿Cómo se ven a sí mismas esas personas? Como así como entra la plata, se va. Y en realidad, ¿qué dicen de sí mismas? Es, la plata me quema y entonces la gasto. Plata. Claro, lo que pasa es que en la línea de lo que estoy diciendo, entre los mindset, vos, yo, el resto del mundo y los chicos, es que ahí es que, vamos a decir, la parte buena, ellos se ven capaces de tener dinero, porque la plata la tienen, pero no la pueden soltar. Lo tremendo de esto es que no la puedan soltar para comprarse algo para sí mismos. Y lo más loco es que ni siquiera la tuvieron que generar. Es decir, que me da ahí mucha intriga, porque más les va a costar, o sea, más les va a costar no. Vamos a asumir que, vamos a ver qué les pasa cuando sean ellos que las tengan que generar. Si es lo mismo o si lo sienten peor, porque hasta ahora el dinero vienen y se lo dan. ¿Y qué era lo otro que me estoy olvidando? Lo que no eligen
Uy, ¿qué era? Lo que me parece interesante es que podamos ver todos, o sea, la invitación es a que te puedas preguntar qué no estoy eligiendo, porque como no tengo la plata en efectivo, porque no tengo la plata en mi cuenta, no me lo permito elegir. Ya me acordé. Cuando queremos algo y ese algo lo vemos lejos de nuestra realidad, también lo dejamos de elegir. ¿Por qué? Porque lo que estamos eligiendo es, eso está muy lejos. Ahí viene de nuevo, eso es muy difícil. Y entonces lo que se elige es que sea difícil o que sea lejos, pero muchas veces eso que en la perspectiva se ve lejos, la cagada de eso es que estamos eligiendo querer ver el cómo. Entonces, si yo quiero esto, tengo que elegir esto. ¿Por qué soltamos la elección? La elección se va a la mierda porque decimos, pero ¿cómo lo voy a tener? No, como yo no veo el cómo, lo dejo de elegir. Yo quiero esto. Y la cagamos cuando queremos ver el cómo. ¿Para qué carajo querés ver el cómo? Si vos lo que te tenés que seguir sosteniendo es lo que querés, que lo que querés es esto. Como querés ver el cómo y no ves el cómo va a venir esto a tu vida, esto lo soltás. Entonces, al final, ¿qué es importante? ¿Mi elección de lo que yo quiero o saber cómo va a venir? ¿Para qué queremos saber cómo va a venir? ¿Qué pasa cuando elijo sacar un crédito para comprar lo que quiero? ¿Qué pasa? La respuesta es nada. ¿Te puede pasar algo si vos, de nuevo, es que, qué pensás de vos misma? Porque las deudas no son reales, las deudas, vamos a decir, no existen. Lo que existe es que la mirada de uno mismo, de la persona, es que no se crea capaz de pagarla. Si vos mañana sacás un crédito o mañana le pedís plata prestada a tu hermano viene y te la da. Vos, no, sigamos con esto. Tu hermano viene y te da la plata. Y vos ya sabés que esto lo tenés que devolver. Esto significa que lo vas a tener que generar, lo que sea, o tener para devolvérselo. La deuda existe cuando en nuestro pensamiento no nos vemos capaces de conseguir esto. Si no, no existe. Es decir, la deuda es ni siquiera un compromiso de pago, es verme capaz de generar plata. Si no, no existiría la deuda. Es más, no tiene nada de malo. Si vemos los manejos si vemos los manejos de dinero de la gente que es ultra mega millonaria, saben manejar dinero y jugar con los distintos manejos, incluso endeudándose, pero en realidad no lo ven como endeudándose, no lo ven como deuda porque saben que lo van a poder pagar. ¿No vieron este tipo? Ay, se me fue el nombre. Le metieron una multa. Este que fue presidente de Estados Unidos. Le metieron una multa de no me acuerdo cuánta plata y él la agarró. Mandó a hacer unas zapatillas, creo que eran doradas. Sacó edición limitada, la vendió en 5 minutos y no sé cuántos millones recaudó y con esa plata hizo así, tac, y pagó la deuda. La deuda o la multa o el impuesto, no me acuerdo qué cosa, que le habían cobrado. Es decir, que él agarró, o sea, le metieron una deuda de no sé cuántos millones, dijo, bueno, voy a hacer esto, lo hizo, lo vendió y ahí ya está, generó el dinero. Así es como no existen las deudas. Pero, ¿qué quiero mostrarte con esto? No existe la deuda, por eso te digo, ¿qué pasa cuando sacas un crédito? Lo que pasa es que más vale que lo saques con la idea de que lo vas a pagar como obviedad. Y si no te parece una obviedad, fingilo. Y si te tenés que mentir, te mentís, pero empezá a ver como una persona que es obvio que la vas a pagar. ¿Por qué? Porque te sobran las habilidades para generar plata, así que mamita, genera plata. Genial, sí me veo capaz de generar para pagar. Perfecto. Entonces, dimensionemos que tenés la capacidad para sacar un crédito y después devolverlo, o también para juntarlo si lo querés juntar. Esto es como pagar la tarjeta de crédito sabiendo que tenés la plata. ¿Cómo sacarse la culpa por querer dinero y por tenerlo?
Bueno, eso es una de las cosas que hacemos en Mindset Yo Soy Mi Árbol, porque tiene que ver con las lealtades. Reconocer las lealtades es una invitación a abrir otra puertita que tiene que ver con la incomodidad de que cada vez que queremos elegir algo distinto, generas ruido. Porque no es solamente tener más plata. Tener más plata es uno de los ruidos. Pero cuando querés otras cosas, que podrían ser vivir en otro país, tener un auto así, un auto asá, o un auto muy distinto, acceder a ciertas cosas que todo tu entorno no tiene o no elige, vas a ser candidato a sentirte una desubicada. No solamente culpa. Pero hay que tener ganas de ver todas las mentiras que trae eso, porque bueno, la culpa es una hermosísima herramienta para que nos manipulen, así que hay que tener ganas también de ver cómo se crea la culpa. Es como el saboteo de uno mismo, las excusas que nos decimos sería para no obtener lo que querés. Sí, yo no soy de adherir mucho al concepto, o sea, sí, es lo que decís, pero a mí me gusta cuestionar, darnos, claro. Para no, a mí me gusta a mí me gusta cuestionar esto de ojo con el autosaboteo porque es como que estamos creando ahí una entidad energética, como diciendo, como si tuviesen más poder que nosotros cuando no elegimos lo que queremos. Y en realidad nos conviene más decir, che, anduve en Somirandia, solté mi elección, pero no pasa nada, porque ahora que me di cuenta la vuelvo a elegir. El autosaboteo no me parece que sirva de algo usarlo como concepto, por eso digo, se crea una entidad energética en la que es como crear un monstruo, un cuco y después le tenés miedo. Te devolves el poder cuando vos decís, solté la elección porque me distraje y elegí boludeces, no pasa nada, elijo de nuevo. Entonces es como que queda la responsabilidad en mí. Eh, eso debe ser lo que me está pasando. Debo estar sacudiendo mi árbol. Mucho. Sacudiendo mucho el árbol. Sí. Es que si yo contaba en el otro vivo que cuando Santi dijo que quería el gimnasio, que no es un gimnasio, es una barra en realidad. A la madre y al padre no les gustó y yo salté ahí a decir, la puta madre, no opinen. Un poco lo que a mí me parecía interesante era querer mostrar más de todas las veces que hizo eso el chico y que como mamá y papá no les gusta, entonces él no lo elige. Y bueno, por eso digo que al final todo esto trajo incomodidades, porque sí hubo una conversación en donde con esto de lo de la administración de la plata y que hicieran eso, ellos se juntaron a hablar. Esa semana, no sé, hablaron todo lo que no hablaron en 10 años. Un mensaje de acá, un mensaje de allá para ponerse de acuerdo, pero hay como en eso, como una pérdida, como un miedo a una pérdida de control de parte de ella. Entonces, es como que ahí vamos, que avanzamos en algunas cosas y en las otras quedamos ahí, dale, que volvemos. Pero lo que quiero mostrar con esto es, a todos nos pasó de ser chicos y querer complacer a nuestros padres y ser buenos hijos, y en el nombre del amor y ser buenos hijos dejamos de elegir lo que queríamos porque nuestros padres querían otras cosas y nosotros ahí muy contentos para complacerlos. Así hemos aprendido a dejar de elegir lo que queremos para elegir lo que ellos querían. Pero la cagada de eso también es que se nos queda grabado en la cabeza que existe un elegir bien y existe un elegir mal. Y no es verdad eso. No existe en cómo hago para elegir bien. Es, elijo lo que quiero o no elijo lo que quiero y me imponen algo. Es decir, también está que te impongan algo en el nombre de esto es lo mejor para vos. Y vos lo agarrás y decís, bueno, y después vas por la vida pensando que como mamá y papá te lo eligieron, es lo mejor, pero ¿es lo mejor para quién? Lo mejor para las expectativas que ellos tenían y a la idea de lo que ellos pensaban que vos necesitabas y resulta que vos necesitabas algo re distinto. Entonces ahí es
que hay como un cortocircuito de que lo natural es elegir lo que nos funciona. Lo natural es elijo lo que quiero, pero esa naturalidad se rompe cuando nos importa más dejar contentos a nuestros padres cuando somos chicos. El tema es que cuando uno crece, no siempre actualiza eso, no siempre no siempre actualiza eso y no siempre se te das cuenta de que podías dejar de complacer y elegir lo que se te cantara. Hola, mi prima querida, que hoy fue madre. Bienvenido, Río. Y acá está conectándose al vivo. Te mando un abrazo. Que tenemos un Vázquez nuevo. A full mi primas. A full están mis primas trayendo niños Vázquez al mundo. Cuando me cargan que hago un podcast nuevo, digo, bueno, ustedes tienen hijos y yo tengo podcast. Bueno, hemos llegado hasta aquí. Me parece que igual fue un montón, aunque fui y vine, para que veamos cómo estamos siempre hablando de algo que parece distinto, aunque siempre es lo mismo. Y me parece interesante que podamos cuestionarnos en dónde no estamos eligiendo lo que realmente queremos. No importa si es por plata, si es por lejanía, si es porque es grande, porque es muy chico, o porque qué va a decir la gente, o porque mi familia, o porque no me animo, o porque no sé qué. Y me parece que está bueno hacer el ejercicio de tener ganas de escucharse las excusas. Y también en lo que decía de autoinvitarnos a incomodarnos, pero no algo incómodo porque sea verdad que sea incómodo, sino más bien el proponernos a ir a lo nuevo, porque elecciones nuevas nos va a mostrar resultados nuevos, también nos va a mostrar posibilidades nuevas. Pero también en esto que, como decía, ¿no? Yo decía, yo al gimnasio no me meto ni loca. La semana pasada me anoté en el gimnasio. Hay un montón de gente que todavía no me lo cree. De hecho, la lluvia esa del sábado fui yo. Del domingo, perdón, fui yo. Porque el sábado empecé el gimnasio. Entonces lo que quiero decir es, recordemos más que todo lo que juzgamos no lo vamos a poder elegir. Así que atentos a esos juicios, porque si yo lo estoy juzgando de grande, va a ser grande para mí. Si yo lo estoy juzgando de caro, va a ser caro para mí. Si yo lo estoy juzgando de difícil, va a ser difícil para mí. Pero si yo me escucho cuando digo esto, así lo cambiamos. No es verdad que tardamos 1000 años, no es verdad que hay que hacer 1.000.000 de cosas para cambiar la creencia. La cambiamos así cuando yo digo, ahora elijo que sea fácil, ahora elijo que sea fácil, ahora elijo que sea divertido, ahora elijo que sea barato, ahora elijo que no me importa el cómo entre en mi realidad porque yo lo estoy llamando y yo lo estoy eligiendo. El tema es que para llegar a eso, para poder hacer esto que yo estoy diciendo, tenemos que dejar de elegir tener la razón. Porque y si querés que te cueste el cambio de elección, te va a costar. Mentite, fingilo y decir, ahora es fácil. ¿Por qué? Porque sí, porque yo lo elijo. Y porque en este cerebrito mando yo. Entonces, como ejercicio, el otro día le contaba a una paciente que siempre yo le decía, che, ¿qué querés? A ver, ¿qué querés? Y siempre me decía las mismas 5 cosas. Le digo, basta. 10 por día. Quiero 10 por día, por escrito, me mandás fotos, escribís 10 por día. Y esa persona me encanta porque reconoció que si bien le costó un huevo al principio, más allá de que yo vi el cambio, me encantó que ella haya podido ver y decir, wow, es verdad que al principio fue incómodo, pero en la medida que pasó el tiempo, ejercité el músculo del elegir, que así le digo yo, y ella me decía, y es verdad que ahora en mi vida hay ciertas cosas y puedo decir que están porque yo las elegí y antes no las elegía. Entonces, te invito, se me ocurrieron varias ideas con esto, te invito, en elegir de nuevo yo les propongo hacer una lista y yo después igual les cuestiono, ahí está más complicado lo que les cuestiono, pero
¿Qué tal que elegís 5 o 10 cosas por día y empezás a revisar lo que dejás de elegir o lo que estás pensando de eso que te gustaría elegir y que tal vez decís de la boca para afuera que lo elegís y después lo soltás con todos tus otros pensamientos? Entonces ejercita eligiendo. Es como cómo se respira respirando. Cómo ejercitamos el músculo de elegir eligiendo. Eligiendo mucho, eligiendo más. Eligiendo más, pero sobre todo eligiendo distinto, porque nos hace un clic en la cabeza cuando empezamos a elegir distinto y decís, ¡ah! Esto se movió. Yo a estas cosas se las vengo haciendo a Gabriel solo por el hecho de ver el impacto que tiene. Los que son padres ya saben que los que son padres de hijos chicos ya saben, aunque no tan chicos también, ya saben que hacen un cambio en ellos y en el caso de los chicos es inmediato. Y a propósito, le propuse a Gabriel hacer ciertos cambios en él, es decir, que él hiciera ciertas cosas nuevas, y cambios, y fue de película. Él con la mandíbula por el piso diciéndome, ¿no sabes? Santi me acaba de mandar un mensaje, mira, me dice que... Y bueno, Santi hizo algo nuevo, pero en realidad fue súper directo, fue como consecuencia de algo que Gabriel había hecho ese mismo día. Entonces, es inmediato y también está bueno ver cómo los padres impactan, bueno, para un lado o para el otro, cuando hacen un cambio en sí mismos. Por eso lo que los invito es no a convertirlo en un trabajo. La invitación es a convertirlo en un juego y hacerlo jugando. Yo acabo de decir lo de elegir 10 cosas por día, que podríamos hacer un reto en las historias ahora que lo pienso, para que tenga más potencia y más energía y lo hagamos grupal. Si quieren y tienen ganas, déjenme un mensaje acá abajo que ahora lo dejo grabado. Y si tienen ganas lo hacemos. Me parece interesante porque cuando uno lo hace en grupo tiene más una energía más power, pero de nuevo, recuerden que todo lo que les propongo siempre es desde el juego, porque si no lo convertimos en un trabajo y no hace falta ir por ahí. Entonces, ¿para qué hacerlo difícil lo que es fácil? La otra vez que puse en la cuenta de elegir de nuevo una cajita de qué vas a elegir, los invité o lo hice acá cuando les dije, che, elijan algo de difícil, algo complicado o algo imposible y me empezó a escribir un montón de gente de todo lo que eso movió y eso parecía una huevada lo que estábamos haciendo y sin embargo hay un montón de personas que movieron un montón de energía y que se les movieron cosas en sus vidas y eso fue una cajita en Instagram. Así que cuando lo hacemos como juego no activamos las expectativas y la energía fluye más, o mejor dicho, fluye. Así que acordate de que si te ves que estás convirtiéndolo en un trabajo, no pasa nada, elegís de nuevo y nos vamos a jugar. Bueno, se hizo larguísimo esto, así que un abrazo grande, toma lo que te sirva y ya sabes que si elegiste y no te gustó, no pasa nada, lo recibís y elegís de nuevo. Bueno, te espero entonces para que juguemos en las historias. Un abrazo grande.